forzadas y regularizadas en contextos fronterizos y procesos de territorialización. Y bueno, dicho esto, pues lo mismo. Un minutito, muchas gracias, Guillermo. Bueno, yo también quisiera iniciar agradeciendo especialmente a Alfonso, a Bruno, como siempre a Marisol y a Luciana por el espacio. Y es un gusto estar con Marta, que efectivamente tiene una trayectoria bastante sólida y tiene una visión histórica muy importante. Quizás yo voy a empezar haciendo una introducción muy breve de un par de minutos que tiene que ver un poco con el eje de la sesión y que transitará por dos lados. Por un lado, estamos en un momento donde hay una serie de cambios drásticos, ¿no? A partir de 2025 ha sido un periodo temporal bastante tumultuoso de la pandemia a la fecha, pero sabemos claramente que a partir de 2025, con la llegada de Trump en enero, estamos en un proceso de reconfiguración bastante drástico, no solo en términos de las caídas del registro de los flujos migratorios, ¿no? Y de un decrecimiento muy claro de los procesos de detención y deportación, sino también de la reconfiguración de México como un país que ya no solo es un espacio de tránsito, sino una especie de impasse, ¿no? De un espacio de espera para múltiples poblaciones que van a empezar a reconfigurar tanto sus trayectorias migratorias como los posibles proyectos a futuro que tengan, ¿no? Entonces, en este sentido, las reflexiones que yo haré tienen que ver más con el periodo del 2020 al 24 y sabiendo que hay un ejercicio importante para pensar lo que está aconteciendo ahora, ¿no? En ese sentido, me parece que la apuesta por un desplazamiento teórico de categorías más clásicas hacia otro tipo de abordajes como el régimen fronterizo puede ser una apuesta interesante y trataré de explicarla brevemente. La segunda quizás podría ser esta cuestión que yo dije, me parece que hay una apuesta interesante en términos de pensar el proceso migratorio en términos históricos y por otro lado de privilegiar ciertas miradas, ¿no? Sabemos que la propuesta o el modelo de sistema migratorio internacional tuvo su génesis más o menos en los 70s, tenía que ver con con la producción en ciencias sociales sobre una serie de apuestas en términos de pensar cuáles eran los aportes de concebir los procesos sociales como sistemas, ¿no? En relación a intercambios, ¿no? A procesos de actores, instituciones y redes, y cuando se hace la actualización en temas migratorios, bueno, se llega más o menos a un consenso más o menos debatido, discutido, pero más o menos tomado por varias escuelas en términos de pensarlo como un proceso de intercambio entre diversos países de poblaciones migrantes y que tenían relaciones entre sí, ¿no? Esto, como ustedes saben bien, tuvo un impacto importante en términos de la producción sobre los estudios migratorios. Voy a mencionar solo dos casos que todo el mundo conoce, que fue el proyecto del Mexican Migration Project de la Universidad de Guadalajara y Princeton, que como ustedes saben se volvió uno de los ejercicios apoteósicos de qué era la migración y cómo trabajarla, ¿no? En un sentido tuvo una serie de aportes importantes, ¿no? Tanto en términos de hacer una especie de caracterización sociodemográfica como de ver la idea de la selectividad geográfica de los lugares de origen y destino. Y en este sentido tuvo un aporte, pero sabemos que desde hace años esto tiene severas limitaciones, no solo en términos de la apuesta por pensar las migraciones como un sistema, que esto sabemos que hay varios problemas de fondo. La primera es la génesis, ¿no? Es decir, cómo damos cuenta del proceso de génesis y la genealogía, de cómo inicia un proceso, cómo se consolida. Ahí la idea de sistema no es tan buena. La otra cuestión que era fundamental era la carencia para explicar los procesos de agencia de los migrantes, ¿no? Estos sistemas, a pesar de que había un antropólogo entre los directores de este proyecto, no daba cuenta de cómo, a pesar de las determinantes macroestructurales, había procesos muy claros de estrategias, de saberes y de decisiones personales que se articulaban con estos procesos, ¿no? Y finalmente estaba la cuestión de la ruptura, ¿no? También explicar los procesos de cambio en el sistema no siempre pueden ser explicados en términos de la relación del funcionamiento del propio sistema, ¿no? Sobre todo cuando había eventos drásticos de corte económico, político, como puede ser, por ejemplo, la llegada de Trump, ¿no? La apuesta, en cambio, por el régimen fronterizo me parece radicalmente pertinente en este momento porque si bien efectivamente se trata de pensar las fronteras más en un carácter desnaturalizado y no socialista, es decir, como una serie de producciones y que además remiten a una condición allende al Estado, son particularmente pertinentes por un clima claro de criminalización y de estigmatización de ciertas poblaciones migrantes, ¿no? En este sentido, sabemos que la autonomía de las migraciones ha hecho una apuesta interesante, de carácter teórico más o menos fundamentada, pero en términos generales nos faltan mucho más estudios
desde nuestros países que repiensen estas categorías en función de lo que acontece en términos concretos del Estado, ¿no? Y aquí se vuelve, y con esto voy a ir cerrando, se vuelve fundamental pensar nuevamente cuál es el papel del Estado en términos del origen, tránsito y destino. No estoy diciendo que sea el único componente, sabemos que hay otros dos componentes fundamentales, ¿no? Las poblaciones migrantes con sus agencias y los grupos sociales que tienen una serie de prácticas de apoyo o de discriminación y segregación, pero en este caso sí me parece relevante otra vez pensar qué papel está fungiendo el Estado. Y cerraría sobre todo diciendo, porque en el caso de México, como bien sabemos, esto además está determinado no solo por una serie de intereses de corte nacional, sino por una serie de lógicas de carácter regional que tienen que ver con una desigualdad entre Estados Unidos y México. Y quizás esto lo abordaré más adelante. Pero bueno, en síntesis creo que es una apuesta interesante para pensar de manera selectiva cuáles son algunos de los rasgos que caracterizan esta nueva etapa. Listo. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, voy a ir soltando un poquito, poniendo algunas preguntas, ¿no? Inquietudes que guían. Bueno, la primera que les planteábamos, se la hicimos llegar, ya saben, era bueno, un poco más reflexión de corte conceptual, analítico, quizás un poco lo que ya ha empezado a introducir Guillermo, ¿no? Sobre la idea de cómo se articulan analíticamente, ¿no? Estas propuestas relativas a sistemas migratorios, corredores migratorios y regímenes fronterizos. Bueno, no sé si quiere Marta, y luego si quieren vamos intercambiando y cambiamos el orden para que no sea siempre sí, gracias. Sí, está bien. Bueno, cuando yo leí la pregunta, porque nos mandaron estas preguntas con anticipación, la primera inquietud que me surgió, bueno, ¿cómo están definiendo sistema migratorio? ¿No? Que ese es, digamos, pero la pregunta es cómo se vinculan los sistemas migratorios, los corredores migratorios y los regímenes fronterizos. Es decir, de suyo ya hay una definición tras bambalinas, aunque no expresa. Y entonces lo que, bueno, quise interpretar esta pregunta, porque efectivamente la idea que uno tiene de sistema, pues para aquellos que hemos estudiado sociología, pues básicamente lo asociamos a una idea funcionalista, ¿no? Es decir, el sistema funciona de determinada manera, con determinados elementos, hay determinadas relaciones, y aquellas relaciones que no están funcionando son anómicas, y bueno, y el sistema se sacude y vuelve y se adapta, y vuelve, se sacude y vuelve y se adapta. Pero también hemos tenido estas definiciones de sistemas en los estudios de las migraciones, que por ejemplo en el sistema Mundo, ¿no? De Bernstein, y otras aproximaciones que intentan justamente vincular otros elementos que vayan más allá del estudio que se limita, por ejemplo, a los estados nacionales, ¿no? Como es, digamos, la impronta que hay atrás del concepto de migración. La definición clásica de migración, o canónica, como le dicen algunos, pues la asocia a un cambio de residencia, y en particular, digamos, la migración internacional, pero a un cambio de residencia de una unidad administrativa a otra. Entonces, si yo me muevo de Chalco a Ciudad de México, pues no estoy migrando, pero sí me estoy moviendo. Pero si me muevo de Toluca a la Ciudad de México, por decir algo, sí hay un cambio de residencia y hay un impacto, digamos, y eso lo podemos ver a través del censo, que se elaboran unas matrices especiales para eso, y a nivel internacional supone un cambio de residencia a otro país. Eso ha marcado, ya ha tenido una incidencia desde mi punto de vista negativa, digamos, o falsa en la concepción. Entonces, cuando se habla de migración, pues nos dicen las personas que viven en otro país, pero no hay solamente personas que viven en otro país. Entonces, las maneras en cómo esas personas se mueven, ya sea que residan, ya sea que se vayan a quedar de manera más o menos permanente, por cierto, en la demografía, hubo un cambio muy importante que me parece que podemos mencionar. Antes hablábamos de migraciones definitivas, hablábamos de migraciones temporales y migraciones definitivas, y ese fue un cambio muy importante en la conceptualización. Me acuerdo que ahí tuvieron que ver mucho algunos investigadores del Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de México,
porque justamente el cambio fue hablar de migraciones permanentes y la permanencia puede ser corta o larga, ¿no? De hecho, inclusive ahora cuando hablamos de migración en tránsito, hablamos de procesos de transitoriedad, permanencia, porque no se sabe cuánto tiempo va a durar una persona que va migrando, ni cuánto tiempo va a vivir esa persona. Inclusive muerto, inclusive fallecida la persona, su cuerpo retorna, ¿no? Eso es muy interesante, porque entonces ahí cómo se registra eso, digamos, en las estadísticas, porque es alguien que retornó ya fallecido para llegar, digamos, donde está su ombligo, en el caso mexicano, que hay mucho esta idea de retorno al ombligo. Esa manera, esas articulaciones que se van produciendo a lo largo de todo el mundo, pues yo creo que sí nos obliga a pensar de una manera un poco más, llamémosla articulada, no sistémica o sistemática, ¿no? Y yo creo que sí cobra importancia, haciendo una revisión, inclusive en la literatura, porque la pregunta me obligó a revisar algunas cosas, y hay algunas autoras que han propuesto una revisión del concepto, y entonces hablan de sistemas abiertos, lo cual me pareció interesante, o sea, no hablar del sistema, no pensar el sistema como algo cerrado, porque esa es la concepción funcionalista, ¿no? Sino pensarla justo en esa articulación con otros procesos más allá, digamos, de la frontera que podría tener el sistema. Y entonces hay algunas autoras como Marta Carballo de la Riva, Enara Echari y María de Carmen Villarreal, que retoman algunos conceptos sobre el sistema y que me parecieron interesantes. Y entonces aquí es importante ver, como ya lo ha señalado Guillermo, que pueden haber, el sistema no solamente se debe referir a la manera en que se mueven los flujos. Entonces decimos, es un sistema, por ejemplo, el sistema a Centroamérica, México, Estados Unidos, y entonces se producen determinadas movilidades o flujos migratorios y quedarnos ahí en eso. No es digamos, no estamos viendo el sistema como si viéramos la circulación de la sangre, ¿no? Entonces, nada más se mueve. Tenemos que ver lo que está pasando en el lugar, cuáles son las causas de que hayan determinados tipos de movimientos, qué elementos están participando y sobre todo qué personas son las que interactúan en esos procesos, a qué escala lo estamos haciendo, en qué dimensiones lo estamos observando y eso cómo se va interconectando con otros lugares, con otros territorios cercanos, un poco más lejanos e inclusive un poco más transterritoriales, para hablar, digamos, de migrantes que vienen de otros países, no de otros mundos, porque estoy en contra de esa expresión que utilizaron en un reportaje del país, los migrantes que vienen de otro mundo, porque son de nuestro mundo, son iguales que nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí le veo, digamos, una potencialidad al concepto, pero lo tenemos que usar con cuidado y me parece que hay que hacer las consideraciones y alertas necesarias para que no se piense como que hay algo que está mal, hay algo que debe funcionar siempre de determinada manera. No, porque cada país tiene sus propias características, pero además históricamente la migración va cambiando. O sea, lo que estamos viviendo ahora no es lo mismo que vimos hace unos meses, ni lo que vimos hace 5, ni lo que vimos hace 10, ni lo que vamos a vivir dentro de 4 años cuando Trump ya no esté como presidente, que se van a volver a reconfigurar las cosas. Eso ha pasado históricamente, afortunadamente así es. Digamos que otra vez se vuelven a recomponer las cosas, pero no para volver a ser lo que eran. Ya son diferentes, las personas se transforman en ese proceso, las personas se conectan en ese proceso y por ahí entonces la articulación con los corredores me parece interesante, que es un tema que ha trabajado mucho Bruno, de cómo se van interconectando. Pero lo interesante además es que estas autoras, para volverlas a mencionar, hablan del sistema regional latinoamericano y caribeño, no hablan del sistema Centroamérica, México, Estados Unidos, sino más bien hablan de subsistemas. Y entonces tenemos dentro de ese sistema regional, los corredores terminan siendo, digamos, esas rutas o esas conexiones que permiten una articulación entre esos territorios de un sistema que además está fronterizado
está demarcado, está condicionado por esos regímenes. Entonces sí me parece que por ahí hay una potencialidad que podemos seguir profundizando en el análisis, porque como sabemos, sobre todo los que estamos en la frontera sur, sabemos que una presión de la Guardia Nacional, por ejemplo, desvía las rutas y las reconfigura de otra manera. Entonces las rutas terminan moviéndose, definiendo territorios, hay formas de habitar, formas de esperar, etcétera, etcétera, que tienen que ver con los procesos de fronterización o de los regímenes, de qué tan drásticos, radicales son esos regímenes fronterizos, porque cuando hablamos de regímenes fronterizos aludimos a una frontera como un límite, pero también debemos aludir a la frontera como un recurso, como una potencialidad. Y entonces, bueno, por ahí lo dejo. Listo. Muchísimas gracias. Guillermo, si quieres comentar algo sobre esta. Claro. Bueno, sí, quizás un poco decir que efectivamente la apuesta por las categorías de corredores o sistemas sí tenía atributos destacados, ¿no? Como esta idea de los volúmenes, los perfiles y los lugares, pero sí tenía ahí también una serie de críticas y deficiencias importantes que señale. Me parece, en cambio, que la apuesta por régimen fronterizo es más de carácter político. Y ahí sí también reconoce una cuestión que había ya hecho sistema en términos de los flujos, pero acá ahora lo hace en términos de la dimensión política de los estados nacionales involucrados, ¿no? Esta idea de que no solo se trata de un fenómeno en el que tiene que ver un estado nacional, sino que involucra a varios y que además lo hace desde características desiguales, ¿no? Porque también hay que decirlo, las migraciones siempre tenían una orientación muy clara. La mayoría iba hacia el norte global, ¿no? Y ahí México era claramente un segundo destino muy, muy remoto, ¿no? En términos de la frecuencia de los flujos. Y en este sentido, esta idea de pensar regionalmente los procesos políticos tiene una apuesta, porque además lo hacía en términos también multiescalares que permitía una operacionalización analítica importante desde lo local, lo estatal nacional y lo regional, ¿no? Que era finalmente una lógica importante. Ahora, en términos de esto, sí habría que decir, me parece que evidentemente yo me voy a centrar sobre todo en lo que tiene que ver con el Estado, y las poblaciones irregularizadas no son las únicas, y sobre todo las que se dirigen hacia Estados Unidos. Y aquí hay que decir algo que me parece relevante, y es la idea de que ya desde finales del siglo pasado, México se reconfiguró en términos de un territorio y no solo tenía un papel claro de origen y de expulsión, retorno y deportación de migrantes, sobre todo mexicanos, sino también de tránsito y eventualmente de destino. Esto, como vemos, le va a dar un carácter especial. También hay que decir que esto permitió descentrar la hegemonía de la mirada del norte global y dejar de pensar solo las migraciones en este hemisferio desde el ente México-Estados Unidos. Me parece también que a partir de que pensamos México como un conflictivo territorio de tránsito, hacemos también un ejercicio analítico importante en el doble sentido. Lo que hemos visto también es que hay una clara tensión y contradicción. Por un lado, en términos geográficos, territoriales, México es la antesala de Estados Unidos, pero también desde finales del siglo pasado y en específico, sobre todo desde las últimas 2 décadas, sabemos que se ha vuelto un espacio de contención migratoria muy claro, ¿no? Hay ejemplos muy específicos como el Programa Integral Frontera Sur, como las caravanas, como el envío de la Guardia Nacional en 2019, recordarán, para contener las caravanas, o incluso los momentos actuales. Y entonces aquí hay que decirlo, hay una dimensión importante en términos de México como un territorio estratégico, como la gran frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, esto tiene otra dimensión que a mí me parece central, que es no solo en términos de cómo se construye la política migratoria local, nacional y regional, sino cuáles son los efectos que esto genera en términos de las poblaciones. Y por lo menos identificamos que hay 3 procesos importantes. Por un lado, hay un claro incremento de los procesos de exclusión de las poblaciones, más allá de lo que tenga que ver con el crimen, que luego me voy a referir a ello, y por otro lado está toda la dimensión de la violencia. O sea, sabemos que los procesos de irregularización y la idea de pensar México como un territorio de contención genera las condiciones para que la comisión de delitos hacia los migrantes, sea por agentes del Estado o no, o por agentes particulares o crimen organizado, se incremente de manera notoria. Esto más o menos hay una relación clara y ahí las ONGs han tenido un papel fundamental.
Y cerraría este punto con dos cosas que me parecen importantes, ¿no? Es también cuál es la representación que se tiene del papel de México en este complejo regional, y aquí sí diría que también tenemos que entender que así como en Estados Unidos hay un proceso claro de banalización, de uso instrumental y de politización del tema migratorio, es decir, los argumentos mediante los cuales se establece la política migratoria actual no tienen que ver con los hechos, ni con el número de inmigrantes, ni con sus aportes al mercado laboral, ni con el pago de impuestos. En México termina pasando algo similar, pero en términos de la relación México-Estados Unidos. El tema migratorio es un tema de cambio por los aranceles o por la seguridad o por, digamos, básicamente por tener una relación más llevadera con los Estados Unidos. Y no es una novedad, con Trump está en todo esto, pero también sabemos que esta es una condición que desde hace años tiene que ser considerada. Finalmente, diría dos cosas para cerrar este punto, y es, la primera es, hay una clara selectividad y masividad en términos de los mediante los cuales el Estado controla los flujos migratorios. Y aquí encontramos dos cosas que son muy importantes. La primera es el gran volumen de las detenciones remite a los 5 primeros países, y estos 5 primeros países son generalmente aquellos que están estigmatizados, criminalizados y detenidos por Estados Unidos, que más o menos implica el norte de Centroamérica, con Guatemala, Honduras, El Salvador, venezolanos, haitianos, ecuatorianos en algún año, ¿no? La segunda, sí hay una narrativa clara en términos de la contención migratoria más desde la seguridad nacional y de la desarticulación de las migraciones, pero ahí nuevamente estamos frente a una lógica regional que está construida y producida desde el norte global, ¿no? Y finalizaría diciendo lo que retomaré en la siguiente intervención, que es la selectividad en términos del uso estratégico del territorio, las fronteras como dispositivos de desarticulación y ciertas entidades como nodos estratégicos para llevar a cabo estos ejercicios de contención, ¿no? Mediante rutas, ciudades, etcétera. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les voy a proponer la segunda idea, que tiene más que ver con lo que está empezando ahora, que tiene más que ver con el papel que juega México, ¿no? dentro de esta nueva configuración, ¿no? Bueno, la idea era esa, cómo definen, cómo piensan, cómo podemos caracterizar de alguna manera el papel que juega México dentro de este sistema migratorio regional y cómo este papel se engloba o se integra dentro de lo que van a ser estos corredores migratorios de corte más global, ¿no? Un poco esta idea quizás de cómo los corredores migratorios tienden a vincular sistemas migratorios alejados y qué papel juegan este tipo de territorios, no sé si intermedios, pero podría ser una excepción para considerar a México, ¿no? Y bueno, si le parece lo hacemos al revés, te dejo ahora la palabra a ti, ¿cómo ven para? Muy bien, bueno, quizás aquí yo diría un par de cosas que me parecen pertinentes. Iniciaría con lo que dije más o menos aquí estoy hablando sobre todo el periodo 2024, repito, a partir del 25 estamos en otro escenario, pero para que se den una idea del volumen de cómo se expresa este proceso, una cosa que a mí siempre me parece muy pertinente es cuando hablamos de las acciones del Estado es cómo leemos materialmente la intervención del mismo. Hay distintas maneras de hacerlo. Yo opto por algo que muchos investigadores han trabajado ya, que son con los registros con los que contamos y que nos permiten tener una visión más o menos panorámica de qué acontece, pero sin duda los ejercicios de campo en frontera son fundamentales, ¿no? De hecho, nos permiten una mucho mayor profundidad analítica, o los informes de derechos humanos. Pero bueno, para que se den una idea, solo en el 2020 a 2024 hubo más de 2 millones de detenciones. De estos 2 millones de detenciones, lo que les decía, acá tengo, bueno, ahorita pongo los registros, la mayoría tienen que ver con hondureños, guatemaltecos y venezolanos. Y aquí sí me parece que retomo algo que había dicho previamente, y es la idea de cómo hay un empate muy interesante entre cuáles son las nacionalidades que más detienen, el número de encuentros de la Border Patrol, ¿no? Cuando uno analiza los registros de cuáles son los migrantes más detenidos, deportados y devueltos, ¿no? Si consideramos incluso lo que aconteció con el título 42 durante la pandemia, que ni siquiera los dejaban entrar, y encontramos que hay más o menos una congruencia, ¿no? En México, el mayor número de detenciones, que cuando hablamos de detenciones también hay que ser específicos, no se trata de migrantes, se trata de eventos. Un migrante puede ser detenido más de una vez, múltiples veces. Pero de cualquier manera, el volumen de 2 millones de detenciones entre el 20 y el 24
nos habla del tamaño del ejercicio de esa articulación que juega México. Y además, si nosotros hacemos un ponderado de cuáles son el aporte de los 5 primeros países, más de las poblaciones de esos 5 primeros países, encontramos que hay una estrategia muy, muy eficaz en términos de cómo México funciona como un claro proceso de, por un lado, de externalización de fronteras. Es decir, imaginen todo este aporte en términos logísticos que está llevando a cabo a favor de las autoridades migratorias norteamericanas, estadounidenses, y por otro lado también ha trabajado bien, y bueno, entre otras también Marta Rojas, en términos de la extraterritorialización del control migratorio. Esto no es algo nuevo, también lo encontramos en Europa, y es una estrategia bastante efectiva que además tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Por un lado, una externalización de los costos mediáticos, políticos, de los procesos de desarticulación migratoria, ¿no? Piensen también en lo que pasa en Europa con todos los procesos de detención que se llevan fuera del círculo duro de la Unión Europea, de Europa Occidental. Y por otro lado también, en términos de lo que decían, cuál es el papel que juega la migración en términos de los procesos de negociación política entre los países involucrados, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que algo que sí es muy importante destacar es cuáles son los efectos directos y colaterales de este tipo de políticas, ¿no? Y el efecto colateral, bueno, y algunos también directos, lo han reportado muy bien organizaciones como la Red ODEM, ¿no? Que es un conjunto, una red de albergues, comedores, etcétera, sobre todo carácter de religioso, aunque no solo, o Médicos Sin Fronteras. Y básicamente lo que han dicho es que hay una relación clara entre esto y un incremento de 2 dinámicas muy claras. Por un lado, de los delitos hacia los migrantes, desde aquellos que tienen una motivación claramente económica, como asaltos, robos, extorsiones, hasta aquellos de mucho más graves y drásticos, homicidios, agresiones sexuales, violaciones, etc. La segunda cuestión que es importante destacar además es que no solo tiene que ver con el proceso en sí de la violencia directa física, sino también con todas las dinámicas de violencia estructural. Sabemos que esto genera que el tránsito se vuelva mucho más caro. Y ahí, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras tiene un par de informes muy sugerentes en términos tanto de la salud mental de los migrantes o, por ejemplo, todos los desafíos que enfrentaron las mujeres migrantes que se desplazaron a través de las caravanas o no de las caravanas en términos de salud sexual, atención materna obstétrica, etcétera. Entonces, hay un correlato muy claro en términos de cómo esto genera un claro deterioro y precarización del tránsito migratorio. Y me parece que esto es algo que no solo hay que visibilizar, sino vincularlo directamente con la producción política de las fronteras y del control migratorio. Yo, vale. Gracias, Guillermo, porque además me ayuda para presentar un par de laminitas ahorita. Bueno, sin duda México tiene un papel crucial en el subsistema, ¿no? Centroamérica, Estados Unidos, y bueno, y mucho más allá, digamos, de esa delimitación, ¿no? Su posición geográfica de colindancia con Estados Unidos, pues convierte a este país en un territorio con diferentes roles, ¿no? Como también ya lo ha señalado Guillermo, origen, tránsito, destino, refugio, retorno, bueno, y varios otros, además de que es la frontera externa de un bloque económico, de que es uno de los principales corredores migratorios desde la escala que se quiera ver, la que ya he señalado de México a Estados Unidos, de Centroamérica a Estados Unidos, de América del Sur a Estados Unidos, del resto del mundo a Estados Unidos, y aquí entonces tiene importancia el tema de los corredores migratorios. No hay que perder de vista que este corredor se ha alimentado, por decirlo de alguna manera, también por las políticas de fuerte contención en Europa, ¿no? La Europa fortaleza, que se le llama, que ha impedido la entrada de personas de África fundamentalmente, ¿no? Asia tiene unas características particulares en las migraciones internacionales que también ameritan un estudio en particular. Pero repito, no es una característica actual. En los últimos años lo nuevo fue sin duda la cantidad de migrantes que se movilizaron por ese corredor
la intensidad de esos desplazamientos y la confluencia de distintas nacionalidades, ¿no? No la presencia, porque eso ya estaba. Sin duda eso ha tenido múltiples efectos, ¿no? El país como territorio contiguo a Estados Unidos pues ha tenido diferentes adjetivos que la mayoría asociada a un papel que ha tenido México para la contención de las personas, como ya lo ha dicho Guillermo. Entonces se le ha llamado país muro, que es una expresión que ya se utilizaba desde la década del 2000 y un poco antes, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones civiles en Centroamérica que atendían niñez migrante hablaban sobre cómo México era un país muro para esos niños que se habían quedado y que no podían cruzar un territorio inhóspito, que la infraestructura vial era bastante incipiente, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, pues hemos oído hablar de país frontera, también es un concepto que se ha utilizado, país tapón, que solo hemos oído sobre todo a Marela Varela, frontera vertical, que es un concepto que ya también se utilizaba desde la década del 2000, una de las primeras personas que lo comenzó a utilizar en la frontera sur fue Flor María Rigoni, un sacerdote escalabriniano, que enfatizaba mucho en esto. Después otras personas lo han utilizado. Más recientemente a quien se le ha asociado es a Eduardo Torre Cantalapiedra, pero en realidad ese es un concepto ya de cuño viejo. Y ese se ha asociado a otras, digamos, en esa frontera vertical podemos hablar de rutas de detención, de rutas de hospitalidad, rutas humanitarias, que en esas rutas podemos encontrar algunas de las ciudades que se han convertido en ciudades de espera o ciudades fronterizadas, ¿no? Más recientemente lo que he oído es hablar de zonas de amortiguamiento, por ejemplo, Raza y Luis Arriola han hablado de esa expresión, que me parece interesante porque está asociada a zonas de reservas naturales, y cuando se habla de zona de amortiguamiento se asocia a algo negativo que puede dañar eso que están reservando, resguardando. También ellos mismos utilizan país filtro. Y bueno, y para zonas más pequeñas, pues se han utilizado otros adjetivos, por ejemplo, ciudad cárcel, como ya usted mediáticamente eso ha calado muchísimo. Y bueno, eso sobre todo lo han utilizado varios. Y también Alonso Meneses utilizaba para Tijuana el de frontera Gulag, que está asociada, digamos, a estas ciudades cárceles en la Unión Soviética. Y bueno, y así podemos encontrar otras denominaciones que aluden justamente a eso, al papel que tiene en la contención y en la reconfiguración, pero los efectos que ha tenido eso en la precarización, en las situaciones de incertidumbre de muchas personas que están en este territorio, lo que ha hecho que algunas personas hayan prolongado su estancia, y se ha hablado digamos, de que México se está convirtiendo en un país de destino para estas personas migrantes, que es un destino que todavía no podemos hacer afirmaciones tajantes porque, digamos, es una permanencia que puede ser transitoria. Eso lo han evidenciado varios autores, por ejemplo, en los casos de Turquía, Marruecos, en fin, que justo hablaban de zonas de atrapamiento, hay bosques en particular donde hay personas que viven desde hace muchos años, y lo podemos trasladar, incluso a veces es parte de la respuesta a una pregunta que vamos a ver más adelante, pero que estas personas pueden estar inclusive por años, y el tránsito está aquí, pensado, subjetivado. Siempre están con la idea de que se van a ir, de que en algún momento se van a ir. Y bueno, hay unos documentales muy ilustrativos sobre ese tema, o ilustradores sobre ese tema, porque entonces nos hace pensar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de migración en tránsito. Solamente, digamos, a la movilidad física territorial, o hay otras movilidades, ¿no? Bueno, hay ciudades en este país que están constituidas con esa idea de que voy a llegar, la voy a hacer, no me puedo regresar a mi país, tengo que hacerlo. Háblese de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. Donde están esas personas que están siempre con esa idea de que lo van a lograr, y muchas de ellas mueren, fallecen, y heredan esa idea a sus hijos, ¿no? a las generaciones que vienen. Entonces,
Bueno, pues, y bueno, y eso pues, se ha complejizado mucho más. No he aludido al papel de México como papel de gendarme, que también lo han utilizado, en el cual pues tenemos las devoluciones, deportaciones de personas que son rechazadas en Estados Unidos y que permanecen en algunas zonas en nuestro país. Bueno, entonces, me voy a permitir muy rápidamente mostrarles un par de láminas. Bueno, esta es una lámina, y esto se conecta con lo que acaba de decir a Guillermo. Esta es un poco la historia de las detenciones y presentaciones, canalizaciones, y después puedo hacer una distinción, porque no todas son detenciones, no todas son detenciones, eso hay que decirlo claramente. Algunos son registros que hace el Instituto Nacional de Migración. Muy claramente el año pasado hubo 1.200.000 registros que son tomados como presentaciones, de los cuales 980.000 fueron para poder continuar, no estaban sujetos a deportación. Entonces, podemos hablar de detenciones de 980.000 que obtuvieron una forma migratoria múltiple para poder continuar con la idea de que pudieran llegar a Estados Unidos para las citas de CBP-1. Eso nos obliga a revisar estas estadísticas. Pero bueno, ese es, digamos, lo que se ve. Lo que se ve no es muy diferente de un comportamiento, digamos, de un proceso económico, de un proceso poblacional que tiene subidas y bajadas, momentos de repunte, momentos de descenso, y estamos observando un momento que le hemos llamado inédito, que ha tenido impactos inclusive dentro de la población que ya está establecida en este país y que llamamos población inmigrante o residente, que se capta a través del censo. Esto se capta a través de un registro en el que sí podemos hablar de personas. Por primera vez en el censo 2020, por primera vez en la historia de los censos de población en México, una nacionalidad, la venezolana, que no es próxima, contigua, ocupó el segundo lugar después de Estados Unidos, desplazando a Guatemala como el segundo país de residentes nacidos en otro país. Y bueno, pues nada más para ilustrar lo que señaló Guillermo sobre la diversidad de nacionalidades. Los tres colorcitos son, el gris es Honduras, el azul es Guatemala, el verde es El Salvador, y bueno, no muestro toda la tendencia histórica porque más o menos permanece y tiene ese cambio que ha señalado Guillermo, en el que podemos ver entonces el azul es Venezuela, que cobra una importancia, y los colores, bueno, se achican y se reconfiguran y hay una redistribución de esa nacionalidad. Y eso mismo, observen bien ustedes eso, lo podemos ver en el caso de, estos son una manera de ver lo que ha pasado históricamente. Esos son un mapa que no lo alcanzan a ver, pero que muestra cómo se pueden mapear esas detenciones a lo largo de todo el país. Primero 2001, 2005, 2015, 2019, luego es 2020, 2009. Y esa manera de pintar, de mapear, de sombrear, es lo que algunos hablábamos sobre la frontera vertical, y ahí permanece. Y entonces muy claramente esa frontera vertical se ha como radicalizado, sobre todo en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde se detiene el mayor número de personas. De hecho, Chiapas históricamente había sido el lugar donde se detenía, registraba el mayor número de personas, y pasó a un segundo lugar el año pasado con ese 1.200.000 registros, y ocupó el primer lugar Tabasco, ¿no? Entonces Villahermosa también es un país, una ciudad que también tiene importancia, digamos, dentro de esos corredores de espera. Y nada, me voy a pasar rapidísimo a uno porque también tengo el ejercicio para Estados Unidos. El naranja es México, y los demás pues son el verde. Debe ser Guatemala, porque más o menos permanecen. Pero lo más importante es que vean ustedes que México pierde presencia, bueno, en ese periodo, ahora vamos a ver qué pasa en 2025, y los demás países se reposicionan, cobran importancia algunos que no tenían presencia, como los venezolanos, pero bueno, y otras nacionalidades, Perú, Bolivia, China está ahí también, pero la mayoría son países de América Latina, ¿no?, que están seleccionados.
solucionar. Bueno, nada, eso quería mostrarles un poquito esa imagen de, digamos, esas reconfiguraciones que se van produciendo, pero las lecturas que debemos hacer de esas reconfiguraciones. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahí? Eso es lo que siempre debemos ver en esas gráficas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se produjo esto? ¿Por qué estas personas vienen? ¿Cuáles son las causas? ¿Quiénes son? ¿Qué están enfrentando? Etcétera, etcétera. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ahora la idea, las dos siguientes preguntas, se les parece, por una cuestión también de tiempo y por la cercanía que tienen entre sí, las presentamos de manera conjunta. Bueno, antes un poquito de presentarlas, yo algo que me venía a la cabeza ahora escuchando y viendo los datos que nos presentaba Marta, era a partir de un trabajo que leí hace poco, ¿no?, que planteaba cómo la estrategia quizás ha pasado en estos últimos tiempos en México de una lógica de detención-deportación, una lógica de detención-contención, se mantienen, incluso aumentan las detenciones, pero no necesariamente lo sacan, lo vuelven a reubicar en otras zonas del país, los bajan del istmo de Tehuantepec para abajo, de Tabasco, etcétera. Entonces, bueno, ¿no?, como hay un cambio también en la lógica del manejo y la gestión por parte de México, que me parece que, bueno, que da un poco de contexto también a la discusión y a las preguntas. Como le decía, si les parece, les presento las siguientes más o menos de forma conjunta, ¿no? Y bueno, planteaba esto, ¿no?, cómo podemos pensar, cuáles pueden presentar como algunas de las principales consecuencias derivadas de estos procesos de externalización del control migratorio, ¿no?, que han llevado a la consolidación de México como un contexto de fronteras múltiples, o como estas nociones que ha presentado Marta, ¿no?, de frontera vertical, de país muro, etcétera, etcétera. Y vinculando la tercera con la cuarta de las preguntas que le presentábamos, bueno, cuando pensamos de esta idea de país muro, de frontera vertical, cómo aterrizamos también estas ideas quizás a contextos un poquito más pequeños, ¿no?, a territorios, a ciudades y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensan sobre esta idea como le planteamos, como la idea de la frontera centro, fronteras de la espera, ¿no?, la Ciudad de México u otros núcleos urbanos del centro del país, ¿no?, que se empiezan a configurar como una suerte de contextos fronterizos o de espera, ¿no?, que reproducen estas lógicas y dinámicas observadas en momentos anteriores en ciudades y regiones puramente fronterizas, ¿no? Empezamos a observar eso, estancias relativamente duraderas, ¿no?, de personas en movilidad, en estas movilidades permanentes e impermanentes con unas duraciones indefinidas en la ETA, ¿no?, que tienen implicaciones sobre sus proyectos migratorios, sobre sus proyectos biográficos en última instancia, ¿no?, la presencia de campamentos y asentamientos en lugares donde antes pues no los encontrábamos. Y bueno, pues les dejaría estas dos un poquito sobre la mesa. ¿Quieren que cambiemos otra vez el orden? Como quieran, ¿no? Sí, bueno, pues si quieren empiezo. Sí. ¿Qué empezó yo? Sí, No sé. No sé quién empezó. Bueno, Sí, está bien. bueno, yo los conceptos sin duda llaman a una muy fuerte reflexión, porque efectivamente eso es lo que ha pasado. El tema es que, ¿cuánto tiempo va a durar eso? En el caso de la Ciudad de México, bueno, la otra cuestión que he enfatizado desde el principio es que lo que hemos visto es una visibilización de eso que estamos, de esas esperas. Por la cantidad de personas, entonces, y por supuesto por las restricciones que han habido, se han tomado decisiones que tienen que ver por una parte, que no son, digamos, voluntarias, han sido, digamos, forzadas, ¿no? Muchas personas que estaban en Tapachula, pues se quedaron allí paralizadas por una serie de decisiones, por un cambio en una política que hubo en febrero, en la política migratoria mexicana que hubo en febrero de 2019, cuando le dijeron no más tarjetas de visitante por razones humanitarias. Ahora todo el mundo se tiene que registrar, y se tiene que registrar en el sistema de refugio, lo que tuvo un impacto en el sistema de refugio. Ese no lo podemos olvidar. Es decir, esa gráfica que yo les mostré, en particular en los primeros años, sobre todo refleja la presencia centroamericana, y esa presencia centroamericana sigue siendo similar. La pregunta es, esas personas que detuvieron y deportaron en el año 1995, ¿no tenían necesidades de protección? Por supuesto que las tenían. ¿Por qué ahora resulta que sí tienen temores fundados y antes no tenían temores fundados? Entonces también hay hay toda una temática que hay que estudiar ahí. Entre otras razones, sí tienen temores fundados, pero mucha gente quiere pedir asilo en Estados Unidos, no en este país. No es lo mismo ganarse en el día
$5 que ganar una hora $12 en Estados Unidos por una hora de trabajo, ¿no? Eso lo dicen claramente los migrantes y lo tienen súper claro. Y sabemos que hay un uso instrumental del sistema de refugio, pues sí, lo hay. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Es una manera, es una técnica, como diría Foucault, del self, es un autocuidado, me cuido. Y muchas personas están varadas hoy en Tapachula porque resulta que se les pasaron los 30 días por estar esperando la cita con el CBP-1 y en México no dan cita si no tienes 30 días. Entonces, muchas organizaciones de la sociedad civil han tenido que intervenir para que esa limitante que había en la permanencia pues pueda ser superada y den estos permisos. Y entre otras razones, mucha de la gente se quedó, bueno, por ese cambio, porque tenían que esperarse a un sistema que se volvió lento, como dirían los informáticos, se ralentizó, entre otras cosas, por el tema de la pandemia, pero también por las restricciones que hubo. Y eso ocasionó tuvo muchísimos efectos. ¿Por qué la gente de repente ya no estaba en Tapachula y terminó en Ciudad de México? Eso tiene que ver claramente con una política de Estados Unidos. Claramente con una política de Estados Unidos. Miren, les puedo decir, podría decir muchas cosas. En el año 2023 se registraron 140,000 solicitudes de refugio en México. Cuando en mayo de ese año decidieron levantar la restricción para las citas de CBP-1, adivinen cuántas personas abandonaron el proceso. 80,000 personas abandonaron el proceso. No es cualquier número. Esas 80,000 personas decidieron abandonar lo que habían iniciado y muchas se quedaron seguramente en el intento de llegar porque tenían la esperanza de que sí la hacían. Y mucha gente llegó porque consideraron que sí lograban llegar antes de que de que Trump asumiera la presidencia. Bueno, eso ha tenido múltiples efectos y entonces muchas de esas permanencias en muchas ciudades, ¿no? Porque no solamente está la Ciudad de México, Guadalajara es una ciudad en la que hay una importante presencia, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, bueno, podemos enumerar muchas ciudades que están en ese corredor que les mostré. Y están ahí porque es mucho más fácil para poder continuar. Y la gente que está saliendo de Tapachula ahora lo está saliendo porque las condiciones están, para decirlo en términos claros, llanos, requete jodidas. O sea, no puede ser posible que el Estado esté dejando morir literalmente a personas. Pero ¿qué tiene que ver el Estado? Por supuesto que sí, son personas que están aquí. La responsabilidad no puede ser de las organizaciones de la sociedad civil. No puede ser de las organizaciones de la sociedad, lo es porque lo han asumido por un compromiso humanitario. Pero las historias que yo escuché la semana pasada de personas que literalmente se murieron en el abandono completo, llagados, infestados de hormigas y de moscas, a la vista de toda la gente que pasaba y que solamente algunos corazones humanitarios lograban curar a esa persona que está ahí. Todos los problemas de salud mental, de situaciones de calle que hay, son incontables, innumerables. Y solamente sabemos las que de la persona que de pronto le decimos el loquito que va por la calle. Y cuando ves ese loquito que va por la calle, no es el loquito mexicano que seguramente se bebió unas botellitas de alcohol y está por allí deambulando, o personas que tú las ves físicamente, porque perdónenme, pero uno termina haciendo también perfil racial. Lo ves güerito, una persona, dices, pero por favor, ¿estará alguien buscando a este joven? ¿Estará alguien preocupado por esta persona? Y bueno, y esto también digamos, me parece que hay que estudiarlo mucho más. La migración, la movilidad venezolana nos debe enseñar muchas cosas. De hecho, a mí me parecía muy sugerente que en América del Sur no se hablara de migrantes, sino de caminantes. Y muchos de ellos, muchas poblaciones venezolanas, las que vinieron después, no las primeras que llegaron, que aparecen en el censo de población, que son sectores medios y altos vinculados a la industria del petróleo y a otros, sino de personas, digamos, que son obreros, que son empleados, pues ellos no optan ahora están optando por el refugio, pero para mí es una estrategia de
del del autocuidado. Y estas personas, muchas de ellas prefieren no estar en albergues o en lugares. Entonces tenemos una transhumancia que sigue estando presente, y si se van a los campamentos, mucha de la población que está en campamentos, en situaciones de campamentos, son personas venezolanas, no son de cualquier nacionalidad. Y entre ellos se habla de la población haitiana como gregaria, ¿no? Como que se cuidan, viajan en familia, pero también hay una ayuda gregaria, solidaria entre los migrantes que se cuidan, inclusive cuidan su pedacito de terreno en Tuxtla Gutiérrez. Ese es de la familia, aunque estuviera vacío, ese es de la familia tal, debajo del puente X en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, creo que para mí, esos espacios de espera nos deben llevar para plantear la necesidad de tomar medidas, no para sacarlos de ahí y a lo mejor estabilizarlos, sino para estudiar, analizar y también atender las necesidades que tienen esas personas, porque no se van a ir. Estoy completamente, mi hipótesis es que muchas personas se van a quedar en México hasta que termine el periodo de Trump, porque 4 años se pasan volando. Ya llevamos ¿cuánto? Llevamos 6, cumplimos 6 meses. Bueno, pues eso es lo que puedo decir. Me parece que debemos aprender de otras situaciones en otras partes del mundo sobre estos lugares de espera muy precarizados, de injusticia desde mi punto de vista, ¿no? De situaciones de vulnerabilidad y de exposición a riesgos muy fuertes. Pero también las personas en esos lugares debemos reconocer que tienen agencia, que también buscan alternativas, que se ayudan, se colaboran, pero no pueden seguir eternamente, digamos, porque hay restricciones para que se puedan vincular a un trabajo, porque no hay documentos, etcétera, etcétera, porque no hay acceso a la salud. Ahora ya en Tapachula me quedé sorprendida que las escuelas están convocando a los niños y a las niñas que están en esas situaciones de espera, cosa que no había visto antes, me pareció súper sorprendente. Bueno, ahí lo dejo, gracias. Bueno, muy bien. Yo también retomaría las 2 preguntas. Quizás antes nada más un breve, digamos, se quedó en el tintero lo siguiente, y es algo que decía la doctora Marta de manera muy clara. Los procesos de fronterización y contención migratoria son muy selectivos y aquí observamos que hay un uso estratégico de las fronteras, ¿no? Esto me parece que tiene también un correlato importante tanto en términos de las rutas migratorias como de las agencias migrantes, ¿no? No sorprende que los lugares se repitan, por ejemplo, Chiapas, Tapachula, Tijuana, etc. Quizás solo hay que decir 2 cosas que me parecen importantes y que han marcado el tenor un poco de la política migratoria, de los ejercicios de contención, que es un claro proceso de militarización y securitización del control migratorio. Esto ya venía ocurriendo desde la década pasada, pero ustedes recordarán que a partir del 19 más o menos, con la entrada de Garduño y la formalización del uso de la Guardia Nacional, nos encontramos en un escenario claro de securitización del control migratorio, ¿no? Muy, muy claro. Y en ese sentido también con un uso muy estratégico de específicos, ¿no? Y aquí habría que decir 2 cosas que me parecen relevantes. La primera es que en este sentido habría que considerar trascender la idea esencialista, naturalista de las fronteras y pensar también como ejercicios de fronterización o de fronteras las acciones estatales precisas como operativos, puntos de control. Si observamos, por ejemplo, la desarticulación y represión de las caravanas siempre se dan en Chiapas y en sitios específicos, ¿no? Que me parece alude a esta concepción mucho más compleja del control migratorio, no solo en términos de lo que Hasber denomina territorio y zona, es un proceso de control específico de un espacio delimitado, ¿no? Con la capacidad de control que tiene el Estado, por ejemplo, la frontera de Ciudad Hidalgo o en Tijuana o en alguna otra frontera, sino con la idea de una articulación de acciones precisamente ejecutadas. Quizás, y ahora sí pasaría a lo de la Ciudad de México, porque me parece un caso muy interesante. Yo coincido con la lectura de que efectivamente se presentan una serie de dinámicas muy similares a algunas que se presentan o que acontecen en las ciudades fronterizas, lo de los campamentos, las personas en movilidad, asentamientos, pero también procesos de control quizás, ¿no?
Y aquí quizás habría que decir varias cosas de por qué Ciudad de México. Ciudad de México, como bien lo dijo Marta, es un nodo estratégico en términos de aquellos migrantes como haitianos, venezolanos, en su momento, estoy hablando del 2020-2024, que efectivamente usaban de manera muy instrumental el refugio o las visas humanitarias, porque su objetivo era llegar a Estados Unidos. Entonces, digamos que se articula bastante bien Ciudad de México con un proceso de control importante. Y aquí hay ejemplos claros de cómo esto aconteció. Me voy a remitir a 3 ejemplos. Recordarán tanto que tiene que ver con la agencia, por ejemplo, con los campamentos de la Plaza Giordano Bruno o del campamento de la Plaza de Soledad, como del control migratorio, pero ahí sí bajado a escala local. Ustedes recordarán que el desmantelamiento del campamento de la Plaza Giordano Bruno, que estaba muy cerca de las oficinas de Comar en ese momento, tuvo que ver con una acción de la alcaldía y que generó una disputa justamente con el gobierno de la Ciudad de México. Esta es otra reflexión que no voy a abordar ahorita, pero que hay que pensar es que el Estado no siempre actúa de manera vertical y lineal en todos sus niveles, pero que en este caso además se conectó con algo que está empezando a surgir de manera muy clara en Ciudad de México y que antes no era tan claro, con procesos claros de racialización y discriminación. Que el mismo caso se presentó, si se acuerdan, cuando Comar se iba a mover a la colonia Anzures y los colonos se organizaron para que pues esta colonia de clase media, media alta, no tuviera la presencia de migrantes, ¿no? Y de cierto tipo de migrantes, porque aquí también hay una reflexión interesante. Los nómadas digitales, como se verá en la otra sesión, claro que gentrifican y agregan valor al espacio urbano y tal, y eso sí hay que fomentarlos, ¿no? Pero los otros no, los otros sí hay que mantenerlos excluidos de ciertos lugares urbanos. Pero también estuvieron, si ustedes se acuerdan, el del Bosque de Tláhuac y el de la Plaza de la Soledad, ¿no? Entonces sí me parece claro que Ciudad de México se empiezan a presentar dinámicas de este tipo, de las dos, y que además se vincula con lo que dijo claramente Marta. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que alguna vez la hermana Magda, personal de Cafemín, se habla también de una fuerte precarización de las condiciones de vida de los migrantes. No solo en términos de que los albergues se vieron rebasados, sino también de que, digamos, servicios como alojamiento, trabajo y salud eran también cada vez más difíciles para los migrantes. Quizás yo sí diría nada más que 2 cosas más en relación a esto que me parecen importantes. Me parece que también hay que ponderar el papel de la sociedad civil y de las organizaciones que fungen o desempeñan funciones radicales importantes, pero que en un marco estricto también tendrían que entrar el Estado, y por otro lado sí claramente están rebasadas. Recordarán que hace meses también Cafemín tuvo un problema severo porque tuvo que empezar no tenía la capacidad de alojar a tantas personas. Cafemín está por la línea amarilla del metro, y tuvo un problema también con la alcaldía y con los vecinos, ¿no? Pero aquí sí habría que decir que de alguna manera la responsabilidad es pues de la autoridad. Finalmente, independientemente de la condición migratoria o no, tiene ciertas responsabilidades que tiene que cumplir. Y añadir solo quizás un par de reflexiones más en términos de Ciudad de México como la nueva frontera. Quizás también en la pregunta se nos hacía alusión cómo hay un correlato, cómo se engarzan los procesos de fronterización estatal o de producción de fronteras estatales con otros. Y aquí sí diría que destacaría 2 que me parecen importantes. Lo que les comentaba, empezamos a ver expresiones claramente racistas respecto a ciertos grupos migrantes, ¿no? Cuando fue el ejercicio del desmantelamiento del campamento de la Plaza Giordano Bruno, como ustedes recordarán, hubo un ejercicio vecinal importante demandando que el Estado se hiciera cargo de esa serie de situaciones. Evidentemente, me parece que ahí también hay digamos, no solo un proceso de estigmatización de las personas migrantes, porque además las personas se quedaban ahí por la cercanía con Comar, ¿no? Sino también de que el Estado no generaba las condiciones para proveerlos de derechos y por otro lado para que no se presentaran o no se produjeran esas situaciones. La otra cuestión que me parece importante es la idea que les decía, la idea de cuáles son los espacios urbanos en los cuales sí se segrega a ciertos extranjeros y a otros no. Y esto nos habla
de manera importante, no solo de lo que hace el Estado, sino sobre todo de lo que ciertos grupos sociales producen como narrativas en términos de quién tiene derecho a estar y quién no. Y un ejemplo muy claro, no muy lejano, de donde se desmantelaron tanto los campamentos de la Plaza de la Soledad como de Giordano Bruno, son los nativos digitales de la Roma y la Condesa. Y ahí sí encontramos que hay un discurso que es interesante y que se asemeja mucho a la política migratoria de facto en México y en Estados Unidos, y es una estrategia diferenciada por nacionalidad. Si es un extranjero que gana en dólares con cierto fenotipo, que viene de cierto lugar y tiene cierta profesión, por supuesto que tiene que estar y puede transitar por lugares por los que incluso a veces nosotros no transitamos. Pero si hay ciertas condiciones fenotípicas, ciertos orígenes y cierta condición socioeconómica, ahí sí nos encontramos con un proceso de exclusión muy claro, que además se suma a la condición irregularizada. Porque sí hay que decirlo, el no tener papeles los excluye de una serie de derechos. No tienen derecho a salud, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a una serie de servicios que sí tendrían de otra manera. Y cerraría quizás diciendo dos cosas que me parecen importantes. Me parece muy sugerente la idea de pensar las fronteras más allá del ejercicio del Estado, de la violencia física del Estado, vincularla más a procesos como la exclusión social, porque en este conjunto se dan, ¿no? La segunda es esta idea mucho más compleja de cómo se interrelacionan las fronteras y los procesos de violencia estructural y física. Y finalmente, algo que queda en el tintero seguramente para otras reflexiones y para otras sesiones, es todos los papeles de las agencias migrantes. Aquí Marta mencionó varios, el caso de los venezolanos. Sin duda los haitianos tienen redes muy importantes, ¿no?, que los llevaron desde Chile y Brasil hasta México y Estados Unidos, ¿no?, con unas redes muy efectivas, muy eficaces, pero que también hay ejemplos interesantes como el campamento que se describe en el libro del doctor Bruno, que coordinó junto con Delfín. Hay un ejemplo muy interesante en Frontera Norte de un campamento migrante que se autoorganizó, ¿no? Se establecieron rondas, había una cuestión de mantener limpio el lugar, de establecer un orden, de proveer servicios, de negociar con el Estado a nivel local cómo hacerlo. Y me parece que esos son también… digamos que es una manera mucho más visible de ponderar la agencia migrante, pero que no son las únicas, ¿no? Yo creo que en este sentido sí hay una obligación desde la academia de generar marcos epistemológicos que nos permitan ver también a los migrantes como sujetos sociales y no solo como víctimas o individuos que están sujetos a procesos de exclusión. Listo. Muchísimas gracias, Guillermo. Creo que además ya has introducido muy bien, incluso he respondido un poco la pregunta última que planteamos, que bueno, la preguntaré un poquito por si Marta quiere presentarnos alguna idea, alguna reflexión sobre esta idea de bueno, cómo podemos pensar en cómo estos procesos de producción estatal de la frontera, de producción de irregularidades y demás, ¿no?, recurriendo también a estos trabajos de Génova y de la autonomía de las migraciones y demás, cómo a partir de esto encontramos esta suerte de correlato, ¿no?, lo que podemos plantear como fronteras sociales, relacionales, incluso de corte simbólico, ¿no?, que además creo, también un poco la intervención anterior de Marta nos lo planteaba, cómo además en contextos urbanos presentan o encuentran ciertas dinámicas y lógicas propias de la vida urbana, especialmente en metrópolis como las grandes ciudades de México, que bueno, que creo que generan una serie de particularidades. Y bueno, he dicho esto, no sé si nos quieras comentar alguna cosa al respecto, Marta, sobre… No, pues muy breve, pues también ya lo ha señalado Guillermo, pues las demarcaciones físicas territoriales de los países y sobre todo la manera en que se transmite un discurso sobre la protección de esos lugares y de la soberanía nacional y de la seguridad pública, etcétera, etcétera, pues sí tienen un efecto. Tiene un efecto y además mediáticamente han tenido, digamos, consecuencias desde mi punto de vista fuertes respecto a las maneras, a las narrativas, las maneras de pensar de la gente que vive en estos lugares. Y uno revisa las redes sociales y se encuentra con expresiones muy fuertes de discriminación hacia personas. Bueno, para decirlo corto, en Tapachula, por ejemplo, cuando llegaron los migrantes, bueno, fueron así como lo peor, decían, de que pudo haberle pasado a la ciudad, y los migrantes estuvieron durante algún tiempo, se fueron acostumbrando en algunos lugares hubo protestas por los asentamientos, una muy fuerte discriminación y racialización hacia determinadas nacionalidades,
se expresaba mucho más esta inquietud de que estuvieran en la ciudad, que fueran sus vecinos, a los habitantes de la ciudad con los que compartían ir al mercado, etcétera, etcétera, y en particular eso se daba con poblaciones haitianas, en una ambivalencia, porque también se tiene un concepto del migrante haitiano como una persona muy trabajadora, diferente a como pasa con otras nacionalidades. Curiosamente, en una ciudad donde se ha discriminado muy fuertemente a la población guatemalteca, en esas comparaciones con otras nacionalidades cobraron importancia, se comenzó a hablar del guatemalteco y de la guatemalteca como buenos trabajadores, que los extrañaban. De hecho, en la ciudad ya no encontramos casi trabajadoras del hogar porque han habido distintos efectos que no hemos mencionado aquí sobre las presencias, pero también que han incentivado que otras personas digan, pues si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no lo puedo intentar? Entonces, también han habido casos muy interesantes de personas que se han movido hacia otros lugares. Y por supuesto eso tiene distintos efectos en otros lugares de los que no hemos hablado, porque básicamente visibilizamos lo que vemos, valga quizá la redundancia, pero hay otros lugares en México, puedo mencionar, donde hay una muy fuerte discriminación, por ejemplo, hacia las personas guatemaltecas por su origen guatemalteco, y que están alejados, digamos, de los servicios, por ejemplo, de la posibilidad de obtener un documento migratorio, o que si se enferman poder salir de ese lugar que está cerca de la frontera hacia una ciudad relativamente cercana, porque la contención y la verificación migratoria, el control migratorio se ha extendido a todos los territorios. Entonces podemos encontrar personas en Candelaria, en Campeche, que es uno de los municipios más grandes de la frontera sur, donde las personas están atrapadas en lugares que no podemos hablar, hablamos de tránsito, pero aquí ven acá, no vamos. Entonces, otro reto que tenemos en la academia es aprender a mirar esas otras realidades que se vinculan con la llamada migración en tránsito. La migración en tránsito no es el único proceso, hay una complejidad en ese tema. Y entonces, en esos procesos de resguardo de la frontera límite, pues se crean otras fronteras. O sea, ya mencionaba algo, Guillermo, de la manera en cómo se va extendiendo la frontera a lo largo del territorio, los etiquetamientos con relación a las nacionalidades. Yo te puedo decir que en el año 1989, cuando llegué a México, era una nacionalidad restringida. En ese entonces se hablaba de nacionalidades liberadas, reguladas y restringidas, y teníamos que ir a una oficina especial y luego a un piso especial en Polanco, porque nos hacían un análisis a través del CISEN de nuestro historial, ¿no? Entonces no podíamos entrar si no teníamos y bueno, eso digamos para los que entramos de manera documentada, pero por supuesto hay una cantidad de nacionalidades que no tienen, porque no hemos dicho acerca de la externalización de la frontera, que a pesar de que, por ejemplo, se han tomado medidas de liberar por reciprocidad las visas hacia ciertos países, hay muy fuertes restricciones. Inclusive las personas logran llegar a este país y en el aeropuerto son rechazadas, en fin. Entonces, eso nos habla de distintas formas de fronterizar, de establecer fronteras, que están asociadas con poblaciones que están en tránsito, entre comillas, pensando en el tránsito como que hay una mayor permanencia, pero también de otras personas que intentan o que quieren llegar o por diversas razones están aquí. Y tenemos personas que están aquí que por esas mismas medidas pues están en situación irregular. Entonces hay fronteras sociales, simbólicas y relacionales, sin duda alguna, que me parece que es importante señalarlo, seguir insistiendo en esto que ha dicho Guillermo, de los procesos de selectividad y racialización que establecen esas demarcaciones subjetivas, simbólicas, de rechazo, de otredades negativas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que por ahí tenemos que seguir trabajando en esos temas. Listo, bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Marta, vamos a tener ahora pues un poquito menos de media hora, unos 25 minutos para abrir un poco de debate, preguntas, respuestas con el público. Si les parece, recogemos como 3, por ejemplo, y hacemos un par de rondas y alcanzamos el tiempo. Listo.
Bueno, creo que tenemos por allí una mano levantada. Que se presenten, por favor. Sí, sí, por favor se pueden presentar un poquito, decir su nombre, de dónde vienen para poder responderles. Sí, claro, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Siempre es un privilegio acudir a este tipo de seminarios, pero yo en lo particular por la ponencia que acaba de dar la doctora Marta, me voy gratamente complacido porque escucho mucha sensibilidad en el tema social de la migración. Aquí quiero plantear o quiero dejar abierta una pregunta, que si las geopolíticas implementadas por el gobierno mexicano, particularmente en las fronteras, son realmente funcionales o son simplemente protocolos inhumanos e insensibles. Lo anterior lo digo porque si bien ustedes como academia tienen prácticamente visualizado, tienen estadísticas, tienen documentado, tienen una vasta investigación en el tema, también es muy cierto que estas políticas implementadas en México realmente no se ven, no se visualizan. Hay una doble moral utilizada porque cuando rinden informes en tema de la migración, hablan de unas estadísticas, pero estas estadísticas en la realidad no están apegadas, toda vez que no contemplan aquellas personas migrantes, tanto de la movilidad interna o de la movilidad externa, han desaparecido, son gente desaparecida. Justamente escuchaba por parte de la maestra, de la doctora, que refería que el INEGI tenía una cierta estadística y que finalmente esas personas llegaban al ombligo, pero estamos hablando aquí en México, y las personas que no han sido de alguna manera trasladadas a sus lugares de origen. Entonces, ustedes como academia, ¿qué nos pueden decir al respecto en cuanto que si las geopolíticas aplicadas por el Estado mexicano son funcionales o no? Sería en cuanto. Muchas gracias. Teníamos por allí también una mano levantada, una compañera. Ajá. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, me aguanta un momentito para el micrófono, para la retransmisión. Sí, Ok. gracias. Muy buen día para todos. Mi nombre es Beatriz Fuentes, soy encargada del refugio que está aquí en la Ciudad de México, que atendemos a mujeres migrantes y, en su caso, familias también. Estoy verdaderamente sorprendida porque son muchos conceptos, son muchas definiciones que yo creo que al final del día tendríamos que meterlas a una licuadora, ¿sí? Y sacar una de ahí, como bien lo dice la maestra Marta, ¿no? Empezar a hacer otras definiciones, a deconstruir justamente todas estas cuestiones teóricas que tenemos, porque la realidad a partir del 2018 en la Ciudad de México nos rebasa de una manera que ni siquiera las organizaciones internacionales lo tenían en la mira, ¿sí? Desgraciadamente somos de todo terreno, son face to face con las personas y podemos sí acercarnos con ustedes a la academia, ya que hemos trabajado de una manera muy desarticulada. Los 10 albergues que están en la Ciudad de México y que han sostenido durante 2018 toda esta carga, porque como bien lo decía, ¿no? Las organizaciones internacionales tienen sus oficinas aquí, pero jamás, a partir de todo este relajo que se armó, empezaron a establecer oficinas para atender a la Ciudad de México. El caso a partir de Giordano Bruno, a partir de Tláhuac, a partir de Vallejo, a partir de la otra que está en que está en 100 metros, que se desmanteló, no tiene más de un mes y medio que se desmanteló, son varias, ¿no? Entonces, aquí nosotros jugamos un papel muy importante porque sí podemos decirles de viva voz cuáles son esas necesidades y cómo se maneja de manera muy vertical las indicaciones del gobierno, ¿no? Yo soy una organización de la sociedad civil, no pertenezco a ningún grupo religioso, sin embargo, trabajamos de manera muy unida con el grupo religioso, porque son los que nos han dado entrada para no morirnos en el camino, ¿sí? De tal manera que las organizaciones internacionales no tienen las oficinas aquí, bueno, sí tienen sus grandes oficinas aquí, no atienden a Ciudad de México, hicimos ahí incidencia para que nos atendieran, pero muy bien tienen razón, para protección internacional. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que está aquí, que necesita lo más básico? Un alojamiento, atención médica, y fue a partir de que nosotros nos pusimos en una situación muy enérgica para poder atender estas necesidades, ¿no?
porque se empezaron, sí, efectivamente. La capacidad de Casa Fuente es para 35, 40 personas máximo. Tuvimos en mayo del año antepasado 128. Me llama mucho la atención que también hubo una oleada muy grande después de Haití, después de Venezuela, de manera conjunta, llegó a Afganistán. La ciudad se llenó de afganos, aunque ustedes no lo quieran creer, y no aparece, se me hace raro, ¿no? Porque causaron una sensación muy fuerte aquí, y aparte, cómo fueron circulando de manera muy ágil, ¿no? Y desaparece Honduras, aparece Afganistán, aparece Ecuador dentro del mapa de la migración, muy interesante también, ¿sí? Y no aparece ahí. La otra parte vertical de la ciudad, del gobierno, viene Ucrania. Llegó a Ucrania a la Ciudad de México, y particularmente en un campamento en Iztapalapa muy grande, que reunía a nosotros muriéndonos aquí por necesidades de pan, y allá Ucrania tenía lo mejor: Nutella, jabón, azúcar, ropa nueva, porque ¿cómo iban a aceptar ropa de uso si ellos necesitaban ropa nueva? Y todo se les dio a Ucrania en la parte de Iztapalapa, ¿no? Ese es un dato que también puede llamar mucho la atención, porque dices, bueno, dentro de la academia estamos bien pilas aquí, pero son cosas que se nos pasan de manera que para mí son muy importantes, o como sociólogos es muy importante, porque debemos de ver esas aristas y por qué reacciona el gobierno de esa manera y no de la otra, pareja con todo el mundo, ¿no? Entonces ahí me llama mucho la atención también. Aquí lo que puede ser que estamos nosotros cara con cara, los invito a visitar Casa Fuente, estamos en el área de, por Vaya Tacubaya, al lado de los Panchitos, donde eran los Panchitos, ahí estamos ubicados, y que de alguna manera sí son muchos conceptos, son muchas definiciones, vuelvo a insistir, pero sí hay que deconstruir, tiene toda la razón, ¿no? Pero bueno, justamente para eso nos venimos, bueno, yo particularmente me vengo a parar a la academia, porque de alguna manera hemos vivido en una desarticulación, que ustedes traen un concepto, nosotros, cuando ustedes aterrizan el concepto, nosotros ya vamos en el paso 4, ¿no? Desgraciadamente así es, ¿no? Entonces, de trabajar de manera conjunta, y me extraña mucho porque para la migración, la universidad que está en Santa Fe, ¿cómo se llama? La Ibero se mete con nosotros, el TEC de Monterrey está con nosotros, y la UNAM brilla por su ausencia, ¿no? Híjole, y también qué pena, ¿no? Me da, porque de repente yo tengo que estar buscando espacios para poder expresar estas cosas que para nosotros son muy buenas, caray, ¿no? Y nos permiten poder visibilizar otros aspectos, otra nueva teoría, otras nuevas maneras de escribir esta parte, ¿sí?, que nos toca dejarlo, ¿no? Vengan, aquí tenemos la materia prima. Los albergues, de verdad, la hermana Magda y todos los demás, tenemos una materia prima que no tienen una idea para recomponer, para deconstruir y para componer todas estas cosas, ¿no? De verdad, yo estoy, no sé si satisfecha, conforme con esta parte que me toca aquí, pero sí tuve que buscar yo para decir, híjole, yo me tengo que ir a la academia porque tengo que decir estas cosas que están pasando y que de verdad tenemos que hacerlo, porque la buena voluntad también parte, ¿no? Otro punto importante, estamos en las reuniones, se acaba de abrir otro nuevo canal para poder atender a las necesidades de los migrantes, porque esa es la palabra, no hay de otra, ¿no? Pero ahora le llaman población vulnerable en movilidad, ¿no? Híjole, entonces yo me quedo, por fin, cada quien que llega, cuando se le da la gana, le pone el nombre que le da la gana, ¿no? Pero aquí es población migrante, quieran o no quieran, ¿no? Creo que es todo. No sé, me voy a decir, pero bueno. Tenemos otra manera, no sé si quién responde, se recoge una más. ¿Quién responde? Sí, ¿no? Adelante, adelante, compañero. Aquí, por favor. Hola, ¿sí está funcionando? Sí, Soy Eddie Morales, soy de la Universidad La Salle, México, soy beneficiario del ACNUR, soy refugiado. Para esto,
quiero hacer mención de que tampoco se les ha estado dando foco mencionaban de que hubo una organización en el norte para organizarse para un albergue entre las mismas personas que estaban en movilidad y quedándose ahí. Me parece increíble que lo mencionen porque también hay organizaciones lideradas por personas refugiadas que no se les ha estado dando el foco, donde han estado participando también en grandes... involucrándose en grandes actividades, por ejemplo en el Garlos, en el MIRPS, entonces que son estos eventos regionales sobre el refugio y que también están buscando cómo dar soluciones y atender a la población migrante. Han estado colaborando con las organizaciones civiles, pero también necesitan un apoyo tanto en conocimiento como en estas oportunidades de herramientas. Sé que ahorita el mundo de cómo está el apoyo humanitario está decaído por todas estas reformas que han habido no solo en Estados Unidos sino en Europa. Se ha como dejado atrás el apoyo económico, hagamos a un lado esa parte, sino que también se les resta el espacio, se les resta participación, el conocimiento, la vivencia de primera mano, como lo decía Beatriz, sí, la vivencia que tienen ellos atendiendo a las personas migrantes, pero también la misma vivencia de las personas migrantes es necesaria que se escuche. Y número 2, la Ciudad de México se ha considerado como ciudad, un santuario, gracias. Una ciudad santuario, y también para los proyectos que se desarrollan por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México son un ejemplo o un proceso de ponerlo en práctica para ver si funciona, y si funciona lo replicamos. Ahorita hay algo que se está haciendo desde la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana, que es el padrón de huéspedes, que esto pues viene a funcionar bastante para hacer contrapié, para que tengan derecho a acceso a las personas migrantes, y que no es tan rígido. Entonces también hay que meterle un foco para la academia, para que puedan ver, analizar cómo podrían participar, involucrarse y cómo apoyar estas iniciativas, porque me parecen muy buenas. Entonces lo dejo aquí en pleno, para que lo analicen, lo consideren, y para los participantes también. Entonces, estas dos énfasis. Estos proyectos que se están desarrollando, también la participación de las personas refugiadas, que deben darse más foco. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, pues Guillermo, Marta, tienen libertad para responder. ¿Quieres empezar tú, Marta, o empiezo yo? Bueno. ¿Sí? Bueno, primero le contesto, muchas gracias por su participación. No podemos, yo creo que es importante también matizar, si bien no hay evidenciamos que muchas de estas iniciativas, o más bien disposiciones de política hacia los migrantes, pueden tener efectos negativos de distinta índole. Yo creo que en México se ha trabajado mucho y hemos trabajado de distintos ámbitos para las reformas de la ley de migración, por ejemplo. Y si bien hemos avanzado, no hemos avanzado lo suficiente porque no ha quedado plasmado, digamos, de manera integral la necesidad de la atención humanitaria con perspectiva de género, con distintas perspectivas que puedan ser aplicables. Pero también una cosa es lo que se escribe y otra cosa lo que se hace. Generalmente hay una brecha muy fuerte entre el dicho y el hecho. Entonces, muchas de uno puede leer la ley de migración y puede uno encontrar cosas que son buenas, digamos, ¿no? Y en general en la legislación, en la ley de refugio, ¿no? Para hablar de refugio, podemos encontrar elementos que parecen muy bien planteados. El tema o el problema que tenemos en México, como en otros países, es la puesta en práctica de esas disposiciones. Y ahí es donde, digamos, hay retrocesos, y hay claros retrocesos. El otro elemento que me parece que es importante señalarlo es que
cuando hay una administración, cuando llega una administración a ocupar el gobierno, ya sea municipal, y peor si es municipal, por el tiempo que duran, que nada más de 3 años, o el de una gubernatura, o el del presidente que dura 6 meses, muchas de las iniciativas que se venían produciendo y que están legisladas reculan, van para atrás. Tenemos que volver a empezar, y tenemos que volver a construir, y tenemos que volver a insistir. Y entonces, quiero insistir en eso porque muchas de las organizaciones de la sociedad civil, muchos de los académicos y también de algunas instituciones de gobierno han tenido procesos de, no sé si llamarlo desencantamiento, pero de frustración, porque hay que volver a empezar. Y no es que en México no haya posibilidades para los migrantes y las personas migrantes, las hay. El tema es que hay una selección de esos migrantes. O sea, yo puedo decirlo, yo puedo decir que en México yo he podido llegar a ocupar un cargo como investigadora, inclusive un cargo en la propia institución donde estoy. Pero eso no es lo mismo para otros. Algunos somos migrantes privilegiados, por decirlo de alguna manera. Mientras que hay un número impresionante de personas que tienen distintas limitaciones, trabas y todo lo demás. México también ha emprendido distintas acciones que sí han permitido, digamos, han habido avances en atención, pero vuelvo e insisto, hay retrocesos. Y muchas de esas medidas, algunas son nada más paliativas. Puedo poner el ejemplo de que dada esta coyuntura que hubo de una alta espera para la solicitud de refugio en Tapachula, la Secretaría, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador autorizó que se utilizara el programa de emergencia social y natural, que está enfocado a la emergencia social y natural para población mexicana, fundamentalmente para niños y mujeres, que aplicara para el caso de los migrantes. Muchas personas migrantes durante algún tiempo lograron tener una beca que tenían que dar una contraprestación, que era limpiar las calles o qué sé yo, habían desde personas que no tenían ninguna escolaridad hasta personas que eran médicos, ingenieros, que se ocuparon en distintos lugares, por ejemplo en Tapachula, en Tuxtla Gutiérrez, en otras ciudades donde el programa operaba. Y esa les permitió de alguna manera durante unos par de años o 3 años que el programa funcionara y todavía se sigue dando. Pero es un paliativo, digamos, y opera solamente para un periodo. El problema que hay a veces con esos programas es que la persona que está allí termina haciendo un uso discrecional del recurso o del registro, y entonces terminan personas registradas que quizás no lo necesitan. O que sí lo necesitan, pero hay 20 personas haciendo la fila y es, digamos, parte de la demanda que ha habido recientemente en Tapachula con el activista Luis García Villagrán de poner el énfasis en el problema de corrupción que hay en el Instituto Nacional de Migración y en la Comar y cómo las personas tienen que pagar. Y uno cuando hace entrevistas, cuando estamos nosotros en terreno, escuchamos las extorsiones, etcétera, etcétera. Entonces ese es un tema, digamos, que además de todas las problemáticas que tenemos, la urgente necesidad de una veeduría o de una auditoría social para estas instituciones. Y bueno, pues hay todo un tema con los usos de los recursos. ¿Hay recursos? Sí hay, tenemos, porque no podemos meter a todo el mundo en el mismo costal, hay funcionarios comprometidos, hay acciones que sí han ayudado a personas, hay iniciativas, hay posibilidades, sí las hay, pero en contraste hay otras que borran de un tajo las cosas buenas que hay, y creo que hay que trabajar en acciones afirmativas para que esas cosas buenas se vean. Sobre tu participación, me da muchísimo gusto que vengas. A veces para los que somos académicos no es tan fácil salir y hacerlo. Sin embargo, debo señalar que algo que ha sucedido en los últimos años en México es que muchos de los académicos sí están preocupados por acercarse
a los migrantes y a las organizaciones de la sociedad civil. Ya no es la academia de gabinete. Sí, por supuesto sigue habiendo, pero tenemos personas que van, que están en los lugares. Yo siempre digo que yo tengo los pelos de la burra en la mano porque estoy ahí, tengo el privilegio de estar en el lugar y además tengo a la burra montada. O sea, no me pueden decir lo que pasa en el lugar, porque yo lo sé ahí, yo estoy ahí, he sido testigo, no sé qué. Pero hay otras personas que quizá no tienen esa posibilidad de hacerlo, porque hay recortes en los recursos para poder hacer investigación, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esas gráficas que están ahí, la gráfica siempre tiene, es muy difícil graficar 140 países, eso tenemos, más de 100 países. En Estados Unidos, en la frontera suroeste, por ahí van, 140, estaba sorprendida, dijo, no puede ser posible la cantidad de países. Y de todos los lugares que uno dice, pero ¿cómo es que vienen alemanes y pasan por la frontera por frontera? Vienen porque hay restricciones, por lo que sea, porque no tienen, porque a veces generalizamos y decimos, pues es que estos son países privilegiados. No, hay personas que no tienen recursos o que son residentes, pero que quizás vienen de otros países y que no tienen suficientes recursos para poderse, o inclusive se han naturalizado algunos, pero que no tienen los suficientes recursos, o hay restricciones por lo que sea, ¿no? Entonces, sí aparecen, sí están. Los afganos están, nada más que su proporción sí es muy pequeña respecto, claro, ¿cómo comparas 200 afganos, por poner un ejemplo, contra 30,000 o 40,000 personas de otra nacionalidad? Entonces, quedan un hilito en la gráfica, es muy difícil hacerlo, pero sí están. Y también, gracias por aludir a ecuatorianos y a otras nacionalidades, hay nacionalidades que van y vienen. Hay nacionalidades que hace una década tenían importancia, los ecuatorianos, inclusive se abrió un consulado en Tapachula para Ecuador, dejaron de venir y otra vez volvieron a venir. Y entonces hay muchas preguntas respecto a eso, ¿por qué? Y bueno, definitivamente creo que el tema de la selectividad opera en distintos lugares. Esas distinciones, la atención diferenciada que puede haber en algunos lugares, ya se ha señalado, hay organizaciones que han intervenido, inclusive familias enteras que han regresado en el aeropuerto cuando no hay ninguna razón para hacer lo que están solicitando este refugio. Y bueno, me da muchísimo gusto que pueda haber ese acercamiento. Pareciera que hay, digamos, relativamente pocos albergues o lugares de atención frente a tantas personas de la academia, pero también hay que decirlo, hay que seguir ciertos protocolos, no puede uno llegar y decir, porque además yo personalmente estoy en contra de la instrumentalización de los migrantes, estoy en contra. O sea, yo fui incapaz, para decírselo claramente, de ir a entrevistar a una persona migrante de la caravana que acaba de llegar requete jodida, con los pies llagados, sin haber comido, para decirle, ¿cómo te llamas? ¿Y cuáles son tus características? Y en que no, yo creo que merece, que debemos pugnar por el respeto hacia las personas. Ante todo son personas. Y en eso debemos seguir insistiendo en ese respeto a la dignidad de la persona. Y bueno, a veces es supremamente difícil estos acercamientos, pero la política educativa mexicana a nivel, digamos, de posgrados nos va a llevar hacia allá, porque ahora tenemos una exigencia de la comunicación de lo que nosotros hacemos para el público general. ¿Quién es el público general? La señora ama de casa que vende sus cocos en la esquina, el señor que barre la calle, etcétera, etcétera, y de ahí para arriba. Tenemos que acercarnos y tenemos que socializar, porque mucho de lo que sucede respecto a las acciones y a la narrativa es por desconocimiento. Voy a decir, una señora, entrevisté la semana pasada a una activista que me dijo, no, la señora, inclusive señoras con recursos económicos, que se espantaron por las caravanas, entraron en crisis y terminaron en el hospital, para exponerles claro. Y después hubo una acción en la que, de capacitación para los migrantes, de enseñarles a poner la mesa, meserear, una cosa así le llaman, de cómo destazar un pollo, etcétera, etcétera, que tomaron la iniciativa algunos pequeños locatarios, y la señora la llevaron, la invitaron y terminó llorando y compartiendo con ellos, no para victimizar, sino para reconocer que se había equivocado. Necesitamos vernos.
sí, claro, sin invadir el espacio del otro, de la otra, reconocernos, decir, Eddie, ¿tú de dónde eres? Pues sí, venimos del mismo lugar, compartimos tus esperanzas, tus sueños, lloramos contigo y tenemos que ser capaces de, cuando estamos haciendo una entrevista, como lo dijo una periodista del país, soltar la grabadora o soltar la pluma y sentarnos a compartir con esas personas, porque muchas de estas personas lo que quieren es hablar, desahogarse, de haber vivido un proceso doloroso, de haberse comido las palabras porque llevaban a su niñito y veían un muerto y tenía que decirle, inventarse alguna cosa y llegar a un lugar y poder hablar con alguien, sentarse y estar dispuestos a escuchar y no tener a las 20 personas a entrevistar. Le vamos a dedicar todo el tiempo posible y quizás eso sería nuestra gran contribución, escuchar a esa persona que se desahogó y cuente su situación. Y lo otro, sí, estoy de acuerdo con Eddie, necesitamos sentarnos a la mesa, no hablar por las personas, que las personas también hablen y cuenten, sin llegar a victimizaciones, sino que cuenten sus historias, que las compartan. Y tenemos que trabajar mucho en ese sentido, Eddie, y sí, yo reconozco, a pesar de que yo soy una persona que desde que comencé trabajando con las organizaciones de la sociedad civil y que trabajamos con, por y para los migrantes, ahora vamos a tener un encuentro de organizaciones en Bogotá, y que tenemos organizaciones que se ocupan por el tema de los desaparecidos, por distintas temáticas. Me parece que sí es importante, digamos, en estos foros académicos, agradecemos que tú hayas venido, que vengan otras personas, que compartamos, que hablemos, que nos sumemos, que nos reconozcamos, porque la única manera de hacerlo es justamente escuchando a la persona y dándonos cuenta, sí, tiene razón. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, creo que la doctora Marta ya lo dijo bastante bien en términos de los matices. Quizás yo solo diría un comentario más en términos de una escala macro, y es sí, me parece que sí hay una fuerte tensión en términos del discurso público sobre la migración, ¿no? El discurso público mediático estatal y el balance de sus acciones, ¿no? Por ejemplo, México es signatario del Pacto Global de las Migraciones, de la migración ordenada, segura y regular, y ahí, bueno, hay una serie de lineamientos y de suscripción de derechos, etcétera, que en los hechos parecería que no acontece, ¿no? Bueno, no parecería, no acontece. Y ahí sí lo articulo con algo que se dijo previamente. Mencionaría dos cosas. Aquí quien tiene como el tacto de esto, como el balance y muy a pie de campo son las ONGs. Yo por eso cité el caso de RODEM, de Médicos Sin Fronteras, pero también hay múltiples albergues que generan informes, del mismo PRAMI generan informes, porque ellos sí a través de sus informes y digamos, de la convivencia con estas personas, de los diagnósticos, etcétera, sí nos dan un diagnóstico a veces fragmentario, sí, pero digamos como muy bien documentado y acompañado de esto. Yo ahí creo que esta es una buena manera para contrastar, ¿no? Y también hay que decirlo, mucho de la política migratoria mexicana de facto tiene que ver con lo que yo inicié diciendo. Sí hay una dimensión geopolítica. No lo digo como una excusa ni como una desresponsabilización, pero sabemos que esto juega un papel. O sea, si Estados Unidos no fuera la frontera norte de México, no tendríamos los flujos que tenemos. Si no estuvieran Trump y Biden y la larga fila de expresidentes, probablemente no hubiera estado el Programa Integral Frontera Sur, probablemente no estarían la Guardia Nacional en Frontera Sur y en Frontera Norte. Y no lo digo como una excusa, sino lo digo como un entendimiento de un proceso. Entonces, yo creo que ahí sí hay un debate fuerte sobre, demos del peso que tiene el proceso migratorio, no lo negociemos, no lo banalicemos, ¿no? Que no sea un uso instrumental, porque eso es lo que es, hay que reconocerlo, ¿no? Esto de que hay antes las reuniones tripartitas y debajo de la mesa se intercambiaban temas, pues eso de alguna manera siempre nos va a llevar a que los grupos que transitan en condiciones muy precarizadas, con todas las ejes que tengan, siempre experimenten procesos de exclusión. Y no lo digo en términos, lo digo en términos de un análisis político regional, académico. No estoy hablando de una postura política, estoy hablando de una serie de hechos documentados, ¿no? De un montón de informes que dan cuenta de esto y que, bueno, yo sí creo que esto es algo que
no puede no estar en el análisis. O sea, es fundamental que esto esté en el análisis. Y por otro lado, efectivamente, luego cuando uno analiza el proceder del Estado, se va mucho con la teoría clásica y por un lado, que es monolítico el accionar del Estado, que actúa igual si se trata ya sea de un nivel municipal, estatal o nacional, y que hay una coherencia entre el discurso y los hechos. Esto no solo pasa con la migración, pasa con un montón de cosas, ¿no? Y la segunda es que el Estado trata de manera diferenciada a las poblaciones, también hay que decirlo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay de fondo habría que hacer una crítica del análisis político de cómo funciona el Estado, ¿no? La segunda cuestión de Beatriz, no, yo también, qué bueno que están este tipo de voces. A mí sí me parece que el trabajo de las ONGs es invaluable, por eso cité los informes de la Redodem, no son los únicos. La reflexión que haces tú me parece pertinente, no es nuevo, o sea, ya varios colegas, les pongo 2 ejemplos interesantes sobre esto. Cuando se empezó a hablar en la literatura sobre el transnacionalismo, los procesos de globalización, como los entendemos ahora, llevaban 10, 15 años más. O sea, siempre vamos a la saga, eso es un hecho. Y también hay que decir también 2 cosas que son importantes. La primera, estamos demasiado colonizados. Los marcos teóricos que usamos no son nuestros, producimos poco, habría que ser mucho más críticos. Por ejemplo, estas ideas del régimen fronterizo, digamos, cuando hablamos del Estado mexicano no es el Estado gringo, no es el Estado canadiense, no es el Estado francés, tiene una serie de peculiaridades. Entonces, ahí yo creo que también las ONGs marcan un pulso importante porque sí perfilan procesos a los que uno llega un poco tarde, desfasado, etcétera. Yo más bien diría que eso, habría que hacer un ejercicio como de vigilancia epistemológica. De lo demás, bueno, de por qué la UNAM no apoya, no, la UNAM luego es una institución muy grande, digo, yo no me voy a meter a hablar de la institución, pero sí hay lugares, por ejemplo, la Facultad de Trabajo Social, pero que luego tienen esquemas ya muy clásicos, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay muchos colegas que intentamos hacerlo de diversas maneras, o sea, hay gente que apoya en la revisión metodológica de los informes, hay gente que presenta en los informes, etcétera. Sin duda serían buenos esfuerzos más focalizados. Hay otras universidades, claro, mucho más chiquitas que sí lo pueden hacer, pero yo creo que es una pregunta legítima, ¿no? Y yo lo que diría que sí me parece clave es, por ejemplo, el ejercicio de producción de datos conjuntos que nos sirvan a ambos. Eso sí. Por ejemplo, mucho del trabajo que hacemos varios se basa en lo que hace la Redodem, porque es un mapeo de qué está pasando. Un mapeo, si quieren, irregular, porque sabemos qué pasa en frontera sur, un poco en las rutas y en el norte, porque allí están los albergues, pero algo nos dice. Claro, no se comparan con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, no, pero algo nos dicen y nos dan pistas, ¿no? Y de los ucranianos en Ixtapalapa es un poco el argumento que yo he tratado de desarrollar, ¿no? O sea, la política migratoria, pero también la industria de la migración en términos de la atención social de la migración de ciertas organizaciones, claro que es diferencial. Acuérdense también, cuando inició la invasión rusa a Ucrania, llegaron, no sé, creo que de cerca de 30,000 ucranianos a frontera norte y su caso se resolvió en 3 semanas. En 3 semanas. Pero no seamos ingenuos, no solo está el colonialismo, está la geopolítica. Son ucranianos en el contexto, ¿no? Entonces, claro, eso sí que ¿no? Claro, cuando uno analiza, y ahí es donde la academia se puede posicionar, si uno analiza los contextos de los hondureños, pero por supuesto que tipifican para la petición de asilo. Claro, que el sistema de asilo gringo esté súper politizado, reducido, deteriorado, es otra cosa, y que esté racializado, hay que decirlo, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que sí hay que considerarlo en el análisis. De lo que tú dices, Eddie, a mí me parece muy sensato. Hay un par de hecho, hay 2 migrantes que escribieron textos muy interesantes, uno es Douglas Oviedo y otro es un colega haitiano, que creo que se llama Ciudadanos del Mundo, que escribieron literal, Oviedo es una especie de obra de teatro en un formato muy clásico sobre su paso por las caravanas. El del colega haitiano es una reflexión que él hace desde su paso por el Darién hasta llegar a Tijuana. Y ahonda en lo que dijo Marta, que me parece clave. Sí hay que dar la disputa en términos de la representación de los migrantes. Yo coincido, o sea, por eso es clave tratar de decir de dónde son, quiénes son, por qué vienen. En lugar de decir, es que no cumplieron un procedimiento. Claro, si salieron de Honduras porque
el Amara o o la ¿cómo se llama? M3. La MC3 y Barrio. Ajá, amenazaron al hijo y al hermano mayor y salen juntos, pues ¿cómo quieres que tengan documentos, no? Y no lo digo tampoco como una cuestión anecdótica o etnográfica, sino en términos de lo que había dicho, de conocer la producción de esos contextos de expulsión. No son nimios, ¿no? No me voy a meter en esto, pero además cuando uno analiza esos contextos de expulsión, te das cuenta, por ejemplo, en el caso hondureño, que Estados Unidos fue fundamental, o en Guatemala. Entonces, un poco me parece que esa es parte de una de las obligaciones del académico, es dar un discurso articulado, documentado, justificado en términos de la evidencia, pero también teóricamente fundamentado, que te va a llevar a estas explicaciones, ¿no? Y lo de la ciudad santuario a mí me parece bastante interesante. Hay un caso en Tijuana que se llama Caso Hogar El Puente, que de hecho uno de los fundadores fue Douglas Oviedo, y a mí me parece que son experiencias muy interesantes que hay que replicar. Yo creo que efectivamente el Estado tiene una serie de obligaciones en los múltiples niveles de atender las poblaciones que están en su territorio independientemente de su condición migratoria, pero también es fundamental que las propias poblaciones puedan articularse, digamos, enunciar las necesidades que tienen, organizarse. Yo creo que eso también es clave, porque lo hacen. Marta puso ejemplos claros de los venezolanos o de los haitianos, pero ahí sí quizás habría que hacer una relación de mayor sinergia entre ambos, ¿no? Pero ahí también yo creo que los colegas de las ONG son los indicados para hablar de esto. Yo no creo que uno tenga bueno, ella sí, la evidencia ni el expertise, pero está el caso de Beatriz, de Redodem, de MSF, Médicos Sin Fronteras, que sí me parece que pueden tener una reflexión interesante en términos de cómo hablar con el Estado y de cuáles son las necesidades concretas de ellos, ¿no? Y qué bueno que están este tipo de voces. Yo creo que eso falta también, que la academia dialogue más con los actores sociales, ¿no? Bueno, pues con esto damos cierre a la primera sesión, ya estamos un poco sobre la hora. Bueno, no sin antes agradecerles a ustedes por acompañarnos, por su entusiasmo y por supuesto gracias Marta y Guillermo, creo que han dado una sesión magnífica y bueno, pues un aplauso para ellos. Ya. Bueno, y están más que invitados para la próxima sesión, será el 18 de septiembre del próximo mes, esa será aquí a la vuelta en el Instituto de Investigaciones Sociales y bueno, pues más que bienvenidas y bienvenidos. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo, bueno, salió bien, ¿no? Sí, muchas gracias, de verdad. No, pues le tenemos que trabajar a ustedes. Pero bueno, creo que hasta una sesión. Sí. Eddie, ¿dónde estás tú? ¿En dónde estás?